Bienvenidos jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase del 11 de agosto. ¿Cómo están chicos? Buenas Buenas tardes, tardes, Liz. Licen. Julio, Buenas tardes, ¿cómo Giselle. están? Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas Erika. tardes, Licen. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes Buenas chicos. tardes, Licen. ¿Qué tal, Mateo? Bueno, en general espero que estén bien. Está ya haciendo un poquito de calor por Cochabamba, entonces ya vamos mejorando un poco el ambiente. Bueno, empezamos nuestras clases. El día de hoy vamos a hacer varias gráficas y si nos da el tiempo les voy a presentar también algún ejercicio. Aunque la gráfica ya en sí misma va a ser también un ejercicio. Ya, entonces les pido que hoy día también tengan listo un papel, un lápiz, y si tienen una regla mejor, porque las reglas van a ayudarnos mucho a poder resolver los problemas gráficos que vamos a presentar, sobre todo ligados al ámbito de la empresa, ¿no? Que es justamente lo que nos toca revisar por ahora. Bien, entonces mientras van consiguiendo, vamos a llamar lista. Les pido por favor respondan cuando escuchen sus apellidos. Empezamos con Alba Crespo. Presente. Gracias. Álvarez Ruiz. Presente. Gracias. Ayala Rocamonje. Presente, Licen. Muchas gracias. Kadima Vázquez. Presente, Licen. Gracias. Camacho Ágreda. Presente, Licen. Gracias. Condori Mamani. Escobar Pérez. Presente, Licen. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gutiérrez Escobar. Presente, Licen. Gracias. Guzmán Santa Cruz. Presente, Licen. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Jordán Sainz. Presente, Lice, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Mendoza Fernández. Presente, Licen. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Navarro Matulik. Presente, Licen. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Rengel Salinas. Presente, Licen. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Velasco Ortiz. Presente, Licen, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y Valdivieso Barahona. Presente, Lice, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuevamente. Bien, cerramos así nuestra asistencia y vámonos a la pizarra. Y así vamos a retomar lo que estábamos haciendo el día de ayer. Bueno, ya se acuerdan de nuestra gráfica. Bueno, nuestras gráficas. Bueno, Licen. básicamente, ¿aló? Mil disculpas que le interrumpo, Licen. Me llamó lista, pero no me pude contestar. Estaba tomando agua. Julio, ¿cómo estás? Ya, Sí, te tomo en cuenta, no te preocupes. gracias. Bien, entonces, sí, solo tú nos faltabas, tienes razón. Está muy bien. Gracias, Julio. Bien, lo que les decía, básicamente estamos viendo el tema de la empresa. Entonces, la empresa, tal como se presenta en los libros de economía, se le estudia a partir de dos funciones. La primera función ya la tienes tú en la pizarra, es básicamente la función de producción. Y con esta función de producción lo que tratamos de relacionar es el uso de factores productivos como la tierra, el trabajo, el capital, asociados o delimitados por la tecnología y el acceso a materias primas, que nos da como resultado básicamente un nivel de producción de bienes y servicios. Y como el día de ayer hemos estado revisando, cualquier empresa puede ser representada básicamente por esta expresión, por esta relación funcional. Pero también el día de ayer te mostraba que la variable tierra, que hace referencia a las edificaciones, al ambiente donde estamos, es una variable fija. Entonces deja de ser variable, ¿verdad? Con básicamente esa fija o no cambia en el corto plazo. Por eso es que se la mantiene fija y no se la incluye en la ecuación final. La parte de la tecnología no se la analiza porque es un poco complicado identificar indicadores globales que midan la tecnología y para evitar mucha complicación con la tecnología, pues tampoco se la omite, se la identifica como una constante. Y finalmente el tema de materia prima, si bien es relevante, asumimos en estos modelos que siempre vamos a tener acceso a la materia prima. Significa que en la vida real no siempre tienes acceso a la materia prima. A veces es un problema acceder a materia prima. Pero es una discusión que por ahora no la vamos a desarrollar. Eso seguramente vas a estudiarlo más adelante cuando tú veas
algún proceso productivo, alguna gerencia productiva y cosas por el estilo. A nosotros en teoría económica básica lo que nos interesa es que tú comprendas que el uso de los factores productivos, el capital y la fuerza laboral son determinantes para generar un nivel de producción dado. Pero cuando te presentamos esta ecuación, bueno, esa relación de variables, sabemos muy bien que la relación de Q y de K te puede dar básicamente la gráfica celeste. Y la relación de L con Q te puede dar como resultado la gráfica verde. Pero en este caso tenemos K, tenemos L y existe una relación respecto a Q. Entonces, esta es la gráfica que aparece cuando nosotros empezamos a relacionar todo esto. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Que la gráfica no es una línea recta, para empezar. Ya ni la celeste ni la verde son líneas rectas. Y por lo tanto, eso tampoco es una línea recta. La segunda cosa que nos llama la atención, aprovechando la definición de que no es una recta, es encontrar que estas gráficas, al ser curvas, tienen dos comportamientos. Un primer comportamiento convexo, ya la gráfica es más o menos así, es convexo, y luego un comportamiento cóncavo, y la gráfica por lo tanto es así. Y se repite tanto para el capital como para la fuerza laboral. Y dado que ambas variables, capital y trabajo, permiten reproducir un nivel de producción primero convexo y luego cóncavo, significa por lo tanto que esto también debería seguir esa lógica. Primero es convexo por acá y luego se vuelve cóncavo. Ya, claro, en 3 dimensiones igual debe reproducirse el mismo escenario. Por lo tanto, cuando tú ves la función de producción bajo estos criterios, entendemos básicamente lo siguiente, que la parte convexa tiene que pertenecer a la empresa en cierta etapa de maduración de esta. Y bueno, justamente hoy vamos a ver cuál es esa etapa de maduración. Y te vas a dar cuenta que la parte convexa de la función de producción de cualquier empresa es básicamente la etapa de nacimiento de la empresa. Cuando lleguemos a ese punto voy a ser un poco más detallista para entender por qué se vuelve convexa. La otra parte es la parte cóncava. Y esta parte cóncava nos interesa sobre todo para las gráficas porque permite encontrar algo llamado rendimientos marginales decrecientes, que es justamente el concepto que seguramente tú has encontrado en las diapositivas guía del curso, ¿no? Hay algo llamado rendimientos marginales decrecientes. La parte cóncava es la que permite encontrar rendimientos marginales decrecientes. Y en breve te lo voy a mostrar cuando hagamos la derivación formal. Pero cuando es cóncava, significa que puede llegar a tener un punto máximo. Este es el punto máximo de la productividad total del capital. Y por acá tengo el punto máximo también de la productividad total de la fuerza laboral, o sea, de las funciones de producción. Siempre tenemos un punto máximo. Y aquí abajo, en la de 3 ejes, también por acá, estaríamos indicando que ese es el punto máximo al cual hacemos referencia. Ahora, ¿qué significa tener un punto máximo? Pues eso es un poco más realista porque ninguna empresa puede llegar a producir infinito, ¿ya? Si te pones a pensar en las empresas cochabambinas, una de ellas es, por ejemplo, la PIL, por ejemplo, ¿no? La empresa PIL produce leche, ¿ya? Leche líquida, y esa leche líquida, pues tiene siempre una cantidad, no sé si fija, pero tiene una cantidad determinada que se produce cada día. O sea, digo que no sé si es fija porque quizás los lunes se produce más y los viernes se produce menos, ¿no? Porque quizás las familias consumen más leche los días lunes y menos leche los días sábados, no sé, me estoy inventando. Pero fíjate, no importa si eso no es fija, la cantidad producida, pero siempre hay un límite. La leche PIL no se produce en cantidades infinitas, seguramente hay un stock determinado, digamos 100.000 litros, 200.000 litros, una de esas cantidades. Si pensamos en otra empresa que no sea la PIL, podemos pensar en su vecina, la Coca-Cola. La empresa Coca-Cola hace lo mismo, produce cierta cantidad de bebidas cada día y a pesar de que algunas de esas las va a almacenar, igual tiene un límite respectivo de producción. Y piensa en la empresa que tú quieras, todas tienen un límite, inclusive las de servicios, ¿no? Decíamos que la universidad es una empresa de servicios, porque lo que hace es, pues, no genera un bien tangible en sí, sino que genera educación superior. Pero la pregunta es, ¿nuestra universidad podrá albergar a una infinidad de estudiantes? Y la respuesta es no, porque tenemos ciertos cupos, ¿no? Una clase no puede estar con 500 estudiantes, por ejemplo, con 1000. Las clases están máximo
con 30 estudiantes, ¿no? Y así te das cuenta que cada 30 estudiantes, o 32, 33 a veces, tiene un docente asignado. Y cada docente asignado tiene una hora, un aula asignada. Entonces vamos llenando todas las aulas, todas las horas y todos los cursos de todas las carreras. Y tenemos ahí el límite máximo de producción de clases. Y claro, el horario también cuenta, ¿no? Del horario A, y así vamos avanzando al horario F, creo que es el último al cual llegamos. Entonces, ese es el límite de producción del servicio, que en ese caso hacemos referencia al servicio de la educación superior. Entonces, todas las empresas tienen estos límites. ¿Y qué pasa cuando tú superas el límite? Entonces empieza a tener productividades negativas. Fíjate que la pendiente es negativa. Entonces deja de ser positiva y empieza a ser negativa. Por lo tanto, significa que estamos produciendo menos y representa eso un nivel de productividad menor. Somos improductivos. Esta etapa de improductividad muchas veces está ligada, por ejemplo, a un cierre de la empresa, ¿no? Si la empresa se vuelve poco productiva o improductiva, entonces quizás estamos viendo que esta empresa va a cerrar porque va a quebrar, dado que está produciendo cada vez menos, aunque use similar o mayor nivel de factores productivos. Entonces hay mucha historia, ¿te das cuenta?, detrás de esta gráfica. Entonces se explica un montón de cosas de la empresa detrás de estas simples gráficas y sus comportamientos. Primero cóncavo, primero convexo, perdón, convexo primero, y luego cóncavo. Y claro, después negativo, ¿no? Cuando vemos esto, aparece un nuevo concepto ligado a la función de producción, que es la isocuanta. Esta isocuanta es más un artificio de análisis así en papel, que lo hacen pues los que analizan económicamente la empresa, y lo que tratan de verificar es que pueden existir, no es una posibilidad, no es que realmente siempre pase, pero pueden existir niveles de capital y de trabajo diferentes que dan como resultado el mismo nivel de producción. Ya es muy raro que exista, ¿no? Es realmente raro. Si nos ponemos a pensar en las empresas que conocemos aquí en la ciudad, pues es difícil pensar que, por ejemplo, que con una máquina de pasteurizado y unos 10 operarios producimos 300 litros de leche en la pil. Pero difícilmente podríamos pensar en que menos máquinas, pero más operarios producen la misma cantidad de leche. Es un concepto muy, muy difícil de comprender a veces. Pero si lo pones así con números y no pones Q que sea un producto específico, pues se entiende. Y básicamente significa que podemos cambiar a lo largo de la isocuanta los niveles de uso de capital y los niveles de uso de la fuerza laboral para encontrar un determinado nivel de producción. Y por lo tanto, si este nivel de producción aumenta, digamos a Q1, entonces estamos en una mejor situación, estamos produciendo más. Y si aumenta una Q sub 2, pues también estamos en mejor situación y estamos produciendo más. Es como si esta de acá abajo, digamos, sería una pyme, ¿no? Una pequeña empresa. Esta podría ser una mediana y esta podría ser una gran empresa. Ya, claro, las escalas no son las adecuadas, pero entiendes la referencia. Mientras más cercano al punto de origen, la empresa es más pequeña porque produce poquito. Pero mientras más alejada del punto de origen, la empresa es más grande porque produce mucho más y usa muchos factores productivos. En ese sentido, la empresa, tal como la hemos ido pues analizando, tiene básicamente algunos conceptos que nos interesa generar y discutir. El primer concepto se llama la productividad marginal. El término marginal es muy útil dentro del análisis económico. Lo vas a ver muchas veces, por si acaso. Quizás esta es la primera vez que lo ves. No lo sé, la verdad, pero quizás puede ser. La palabra marginal aparece muchas veces, pero en este caso, cuando ves tú la productividad marginal, significa que a la productividad, que está la ecuación de productividad, la tienes que derivar. Normalmente la palabra marginal está asociado con la operación de derivación. Entonces, por eso te decía que la productividad marginal del trabajo es equivalente a ¿qué? A la derivada de la función de producción respecto al trabajo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando la productividad laboral del trabajo. Pero en la misma ecuación, si tú quieres encontrar la productividad marginal, por ejemplo, del capital, ¿qué es lo que harás? Vas a derivar la función de producción, pero respecto al capital. Ya esa seguramente lo veremos más adelante o lo veremos en algún momento.
Entonces, un primer concepto se llama la productividad marginal y es muy útil para entender muchas cosas de nuestra gráfica verde. Sin embargo, a pesar de que esta es una ecuación, un sistema de resultados bastante complejo, existe algo más sencillo, llamado la productividad promedio, o también denominada muchas veces la productividad media del capital o de la fuerza laboral, ¿no? De lo que estés tú analizando. Esta productividad promedio o media es básicamente la división de la producción total que tiene la empresa entre el número de trabajadores. Imagínate que estamos hablando otra vez de la empresa PIL. E imagínate que Q es equivalente a 100,000 bolsas de 1 litro de leche producidas en un día. Ya son 100,000. Y tenemos 100 operarios trabajando. Entonces significa que en promedio, cada operario ha generado 1,000 litros de leche, ¿no? Y eso es un poco más sencillo de comprender. Pero ojo, simplemente se llama productividad media y no es lo mismo que la productividad marginal. Un siguiente punto que vale la pena analizar es que la parte marginal se la identifica como si fuera decreciente, ¿ya? ¿Y de dónde viene la idea de decreciente? Pues recuerda el grafiquito este. Este gráfico trata de homologar lo que te explicaba de un huerto de tomates y muchas personas que se dedican a la cosecha de estos tomates. La primera persona te decía, o el primer grupo de personas, depende cómo sea el caso, que se presentan a trabajar, son normalmente productivas. Ya no vamos a decir que son altamente productivas porque no hay con qué compararlas. La única forma de definir que algo es mejor o peor es comparándolo. Pero cuando aparece el segundo grupo de personas, el celeste, ahí sí podemos decir que el celeste es altamente productivo, porque produce más que el verde. Entonces, fíjate, la productividad es un poco mayor. Pero después del punto de inflexión que más o menos está por acá, después de ese punto de inflexión que es muy útil de identificar, cualquier incremento en la fuerza laboral, AL2 o AL3, etcétera, genera incrementos menores en la producción. Ya, si hacemos un ejemplo numérico, y es más, lo vamos a hacer más adelante, en el ejemplo numérico vas a ver que quizás L0 es una persona y produce 100. L1 pueden ser 2 personas y producen, digamos, 220, ¿ya? O sea, una persona aumentó más allá la productividad promedio. Pero el siguiente nivel de personas, cuando pasamos del celeste al amarillo y luego al verde, etcétera, va a empezar a generar aumentos cada vez menores. Empezamos con 100, subimos a 120 y luego bajamos a 80, luego a 50 y luego a 30. Es que el aporte que generan esas últimas personas es positivo, pero cada vez es menor. ¿Ya? ¿Y la explicación cuál es? Pues haciendo referencia a este nuestro ejemplito de esos dibujitos, es que la primera persona es altamente productiva porque cosecha aquí cerquita. La segunda persona también es productiva porque cosecha igual, relativamente cerca. Pero la última persona, esta roja en realidad, es poco productiva porque tiene que rodear todo el huerto, llegar a su zona de trabajo, cosechar y volver. Más se la pasa caminando que cosechando tomates. Entonces, por eso, esa última persona, por más productiva que parezca ser, termina aportando poquito a la función de producción. ¿Ok? Y eso es lo que hemos visto el día de ayer. Y te decía, tienes que razonar sobre esto, ¿no? ¿Para qué nos interesará conocer el punto de inflexión? ¿Y para qué nos interesará conocer el punto máximo de la producción? Si lo que queremos hacer es hallar las derivadas, que le hemos llamado básicamente la productividad marginal. Esa pregunta está disponible para ustedes, jóvenes. Entonces, si alguien se anima a dar una respuesta, pues les dejamos el micrófono abierto. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Para qué será que es importante el punto de inflexión? Y también para qué será importante el punto máximo de la función de producción. Ok, no hay participaciones. Vamos a dar las respuestas, chicos. Bueno, no me alcanza mucho el espacio, más o menos. Bueno, voy a mover los dibujitos mejor. A ver si me permite mover los dibujitos.
Creo que no. Voy a mover esos dibujitos y así voy a poder usar el espacio que está ahí abajo. Permítame un segundito. Ya, ahí están los dibujitos a un costado. Te quiero dar la respuesta a esa pregunta que indica para qué me sirve el punto rojo llamado punto de inflexión y para qué me sirve el otro punto rojo llamado máximo Q o máximo nivel de producción. Para eso, fíjate, voy a hacer una gráfica inferior. O sea, voy a plantearte este plano cartesiano, ¿ya? Y lo que voy a medir en el eje vertical se va a llamar la productividad marginal del trabajo. Porque fíjate, estamos trabajando con L, que es justamente la fuerza laboral o el trabajo. Y lo que hacemos en el eje horizontal es seguir midiendo L, la fuerza laboral, ¿de acuerdo? Y además voy a usar unos gráficos auxiliares acá abajito. Voy a empezar dibujando los gráficos auxiliares y luego nos vamos a ir a los gráficos superiores. Y con eso te voy a, pues, hacer referencia a por qué es importante el punto de inflexión y por qué es importante el punto máximo de esa función. Los gráficos auxiliares son estos. El primero es un gráfico convexo. El segundo es un gráfico cóncavo. Ahí va lo convexo a la izquierda y lo cóncavo a la derecha. En el gráfico convexo voy a identificar la derivada en un punto determinado. Ya digamos, voy a derivar y respecto a x en un plano cartesiano yx. Y lo que me interesa es conocer la derivada, digamos en este punto que le voy a llamar el punto A. Luego en este otro punto el punto B. Y finalmente en el tercer punto llamado el punto C. ¿Ya? Voy a cambiar de colorcitos porque es mejor con otros colorcitos. Empiezo con A, el punto celeste. B va a ser el punto verde, chicos. Y C va a ser el punto amarillo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya sabes, estoy simplemente representando la derivada en cada punto de la gráfica convexa. Y recordarás tus clases de derivadas, ¿no? Cuando tú generas una derivada, estás encontrando básicamente una tangente de una gráfica en un punto. ¿Ya? ¿A qué me voy? Que si tú aplicas realmente la derivada en este punto llamado A, lo que estás encontrando es el valor de una tangente. Y la tangente, fíjate, va a ser del mismo color del punto. La tangente es básicamente esa. No te olvides que una tangente es una recta que choca con una curva. Y el punto donde choca es básicamente lo que vale la tangente. Entonces la derivada en el punto A es equivalente a su tangente. Ya, primer punto. Segundo punto, vamos con el verde. Cuando tú generas la derivada en el punto B, evidentemente encuentras otra tangente. Y esa tangente es diferente a la celeste. La tangente verde, entonces es más o menos así. Ya un poquito choco me sale, pero entiendes la referencia. Y el último caso es la tangente en el punto C, que mide otra vez la derivada, ¿no? Y en el punto C, fíjate, la tangente es mucho más vertical. Ahora, con esto en mente, quiero que recuerdes algo que en colegio seguramente has usado. No sé si ahora sigues usándolo, pero sé que en colegio lo hemos usado. Inclusive yo he usado esto en el colegio. Y es una reglita que más o menos tiene esta forma. La voy a borrar después, solamente quiero que te acuerdes. Y esta reglita tiene esta forma. Tiene aquí, claro, varias medidas. Y aquí también tiene varias medidas, ¿no? Y aquí este del punto del medio, esto que te muestro acá, es un huequito que le pone. Entonces, esa es una reglita que muchas veces hemos utilizado. Le vamos a preguntar a Camilo. Camilo, ¿has usado esta reglita? Camilo Guzmán. Sí, le dicen el transportador. Exactamente, el transportador, el famoso transportador. Entonces, algo que tenemos que recordar del transportador es que cuando nosotros ponemos, digamos, el lápiz o algún objeto aquí al medio para evitar que se mueva el transportador, nos da un nivel de
de inclinación. Bueno, nos da varios niveles de inclinación de referencia. Este, por ejemplo, es un interesante nivel de inclinación que se llama 90 grados, ¿verdad? Este de la derecha se llama 0 grados. Y uno que está al medio, digamos este acá, vale 45 grados de inclinación. Y claro, si tú también puedes encontrar este punto de acá y el punto final. El transportador es una regla que en colegio te lo hacen usar. Y ahora vamos a recordar un poquito de esa utilidad. Le preguntamos entonces a Adrián Rengel, ¿tú has usado alguna vez el transportador? Esta reglita. Sí, usé igual. Ya, entonces fíjate, como te permite medir niveles de inclinación, imagínate que tú pones la reglita en el punto A y te pregunto, ¿cuánto de inclinación crees tú que tiene la línea celeste? Esta, de acá. Entendiendo que si es completamente vertical vale 90, completamente horizontal vale 0, y si es una bisectriz, básicamente vale 45 grados de inclinación. ¿Cuánto le das tú a la línea celeste? Hola, Adrián. Sí. 25 grados. Ya, ok, está bien. Vamos a suponer que A es 25 grados. Adrián Alba, misma pregunta para el punto B. ¿Cuánto crees tú que tiene de inclinación el punto B? El punto B, supongo que lo mismo, no sé. No, no, 25. no puede ser lo mismo, fíjate, porque si esto es 25, este es diferente, lo está cortando, ¿no? La inclinación ya ha cambiado. Mm, no sé. ¿Has Yo usado? pensé que el anterior era, con respecto al punto A, yo pensé que era 180 el anterior, pero no sé. Ya, creo que Marco quería responder, ¿puede ser? No, yo decía un poco A más de Carlos. 40. Claro, mezclé tu apellido con tu nombre. No. Ya, Carlos, ¿cuánto crees tú? Otra vez, ¿no? Este puntito es el que te marca la referencia. Este puntito del transportador lo pones aquí y luego calculas cuál es el grado de inclinación. Carlos, ¿cuánto crees que es el punto B? 45 grados, un poco ¿Ya? más. Puede ser 45 grados. Va muy bien. Y luego le preguntamos lo mismo a Celeste Valdivieso. Celeste, agarras el aparato este, el transportador, pones el puntito del medio, aquí en el punto amarillo en realidad, y me dices cuánto crees tú que es que mide o que tiene de inclinación esta línea amarilla. ¿Qué opinas, Celeste Valdivieso? Unos 85. De acuerdo. Digamos 85. Lo cual es bastante coherente, ¿verdad? No se olviden, chicos, que si la línea es completamente horizontal, la inclinación vale 0. Si la línea es completamente vertical, la inclinación vale 90. Pero si la línea lo que hace es unir puntitos del medio, así como esto, entonces la inclinación será de 45 grados. Pues esta 25 es coherente, esta 45 es coherente y esta 85 también es muy coherente. Entonces, ¿para qué te he pedido que hagas este análisis? Simple y llanamente para encontrar una conclusión, ya, una moraleja si quieres. La moraleja dice lo siguiente. La gráfica, recuerda, es una gráfica convexa, ¿no? Ya se ha borrado parte de la línea negra, pero es una gráfica convexa. Y decimos, si la gráfica convexa va a ser derivada, ¿no? La estamos derivando en cada punto, significa que los puntos del lado izquierdo de la gráfica convexa tienen inclinaciones bajitas. Y a medida que vas de izquierda a derecha, por la gráfica convexa, claro, las derivadas en cada punto empiezan a tener valores cada vez más altos. ¿Ya? Ejemplo, aquí a la izquierda vale 25. Te vas a la derecha, vale 45. Te vas más a la derecha y vale 85. Entonces ya sabes, al lado izquierdo son valores bajitos y mientras vas para el lado derecho, en la gráfica convexa, pues los valores empiezan a aumentar. Ya esa es la moraleja de la gráfica convexa. Ahora, ¿qué pasará con la gráfica cóncava?
Vamos a repetir los colores de la gráfica cóncava y voy a proponerte acá. Este va a ser el punto ABCD, el punto D. Luego viene el punto, por acá el punto E. Y finalmente el punto F. Este acá va a ser el punto F. ¿Ya? Como estamos haciendo el mismo análisis, significa que igual estamos derivando la función y estamos derivando para cada punto, ¿no? Como una gráfica es una secuencia de puntos, entonces la derivada se aplica a este punto, a este punto, a este punto, a todos los puntos habidos y por haber. Cuando realizamos esta derivada y generamos la derivada en el punto D, lo que nos sale como valor es la tangente. Es esta línea celeste, nuestra tangente. Cuando tú derivas en el punto E, lo que te sale es esta otra tangente. Fíjate, no son las mismas. Y finalmente, si derivas en el punto F, pues ya sabes qué va a pasar. Encuentras otra tangente. Todas tienen algún grado de inclinación, algunas más horizontales y otras más verticales. Y otras, claro, intermedias también. Con eso en mente, y sabiendo que estamos usando el transportador para conocer el grado de inclinación de cada tangente, le preguntamos a Erika Camacho. Erika, ¿cuánto crees tú que tiene de inclinación el punto D, la línea celeste? Esta de acá. Erika Camacho, ¿qué opinas? Sí, Lisen, el punto D, ¿verdad? Sí, este de acá, el punto D. Invéntate un valor. Creo que sería 80, ¿Ya? tal vez. Sí, perfecto. 80. Va muy bien. Fátima Jordán, el punto E. ¿Cuánto crees que tiene inclinación el punto E? Yo creo, dice, no sé, estoy pensando si es mayor o menor. En ese Es menor. caso, para mí sería como menor, ¿no? Yo pienso que es menor, tal vez la mitad, un 40 Ya, o 40, un correcto. 45. Anotemos 40. De hecho, fíjense, la inclinación del punto D es esta, ¿no? La del punto E es más bajita, más horizontal. Por lo tanto, tiene que ser menor. Digamos 40 tal como lo indica su compañera. El punto E vale 40 grados de inclinación. Y finalmente preguntamos a Giovanni Gutiérrez. Giovanni, ¿cuánto crees tú el punto F? El punto F, Lisen, quizás. Uy, es que lo veo medio plano. Sí, casi, ¿ves? Casi plano. Tiene unos 10. Ok, 10. Bien, chicos, ese es nuestro ejercicio. Y otra vez lo hemos desarrollado para encontrar la otra moraleja. La moraleja, pero esta vez que está afectando a la gráfica cóncava. ¿Ya? Ya sabes. Ya conocemos qué pasa en la gráfica convexa. A medida que pasas de izquierda a derecha, los valores de la derivada empiezan a aumentar. Pero en la gráfica cóncava, empiezas en el lado izquierdo, vale básicamente 80. Avanzas al lado derecho y baja a 40. Sigues yendo al lado derecho y baja a 10. La moraleja, ¿cuál es? Es que si la gráfica es de tipo cóncava, como esta de acá, y estás moviéndote de izquierda a derecha, los valores de la derivada son cada vez menores. Empiezas con 80 y luego se reduce a 40 y luego se reduce a 10 y luego se reduce, etc. Esas son las dos moralejas que tú tienes que tomar en cuenta para desarrollar adecuadamente los dos gráficos de arriba. Si la gráfica es convexa, los valores, ya sabes, empiezan a subir. Si la gráfica es cóncava, los valores empiezan a bajar. ¿Pero valores de qué? De la derivada. El valor de la derivada cada vez es más alto aquí y cada vez es más bajito en este otro lugar. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo vamos a aplicar acá arriba, en el cuadrante que está acá arriba dibujado. Este es nuestro modelo.
Entonces, cuando tú quieres analizar el punto de inflexión, tienes que recordar que ese punto de inflexión lo que hace es dividir la gráfica entre la parte convexa y la parte cóncava. Aquí está la parte convexa y del punto de inflexión hacia la derecha está la parte cóncava. Esa es la importancia de nuestro punto de inflexión. Lo voy a pintar con rojo porque es relevante para nosotros. Y ese punto rojo lo estoy trasladando a la gráfica inferior. Bien, el segundo punto era el punto máximo, máximo Q. ¿Por qué es importante? Pues si bien forma parte de la parte, o sea, del comportamiento o la evolución cóncava, este punto te da la derivada que es igual a 0, ¿no? ¿Te acuerdas en derivadas? ¿Qué pasa si tú hallas el punto máximo? Entonces, en ese punto la derivada vale 0, lo cual es coherente si estamos viendo estos análisis. Si pasa de 80, baja a 40, luego baja a 10, ¿hasta cuánto llegará a bajar? Pues a 0, ¿no? En algún momento se vuelve 0. Eso significa que has hallado el máximo nivel. Por lo tanto, ese es otro punto de interés. Es cuando la derivada vale 0. Eso puedes anotar por si acaso. El punto de inflexión es para separar la gráfica cóncava de la convexa. Y el punto máximo Q sirve para encontrar la derivada que es igual a 0. Con eso en mente, fíjate, ahora tengo dos líneas punteadas rojas que están cortando todo el modelo. Y esto tiene una primera impresión bastante relevante. El punto, la primera parte antes del punto de inflexión, la vamos a pintar de color celestito, ¿ya? Esta parte. Y luego, lo que está desde el punto de inflexión hasta el punto de máximo Q, lo vamos a pintar de un color verde, ya para que se diferencie la parte celeste. Ahorita la ves, ahorita se actualiza. Y finalmente la parte que está del max Q hacia la derecha, la vamos a pintar de un color rojo. Esa se queda a medias, más o menos así. Uy, me salí un poquito, pero bueno, ahí va. Entonces, el punto de inflexión y el máximo nivel de producción me permiten definir algo llamado las 3 etapas de la producción. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Estas 3 etapas de la producción son muy útiles para teorizar a las empresas. La etapa 1 es básicamente el nacimiento de la empresa. Nacimiento de la empresa. Ahora, este nacimiento de la empresa implica un comportamiento convexo, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho del comportamiento convexo? Que tiene rendimientos crecientes. Empieza con 25, sube 45 y sube 85. La derivada, que al final de cuentas es esto, se llama productividad por si acaso, no te olvides, se llama la productividad. Esa derivada empieza a subir, lo cual es un sinónimo de que la productividad empieza a subir. Pero matemáticamente es fácil, es una derivada y ya. ¿Cómo lo interpretas en la vida real? Pues hay que quizás imaginarnos una empresa nuevita, ¿ya? Recién, pues, no sé, instalada la planta, una empresa que produce automóviles, pero nuevita. El primer día de producción, quizás todas las máquinas están, pues, ahí estrenándose y empezando a producir. La primera vez que prendes la máquina, quizás lo haces con mucha calma, estás viendo que no existen errores. La gente que trabaja, los operarios, ¿no? La fuerza laboral, quizás también está aprendiendo a usar las máquinas, ¿no? Tuvieron capacitación previa, pero la capacitación no siempre ayuda a todo. Entonces, el nacimiento implica que los primeros días de producción son de poca productividad, pero a medida que van agarrándole pues, el hilo a la producción, su productividad empieza a aumentar. Las máquinas ya están trabajando al 100% de capacidad, porque han empezado con un 10%, ¿no? Haciendo prueba y error. Han subido un 50% y luego ya han llegado al 100% de capacidad productiva instalada. La empresa ya está funcionando pues muy bien. Y esta es la etapa de expansión de la empresa, ¿no? Por eso se denomina el nacimiento, hasta que este nacimiento permite encontrar una empresa ya consolidada. Por eso la etapa 2 entonces será la consolidación de la empresa. Decimos es una empresa consolidada. ¿Qué implica consolidada? O sea, que ya está reconocida en el mercado,
ya sabe cómo producir y puede quedarse produciendo a largo plazo. Hay empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, que tienen más de 100 años de vida. Entonces, ponte a pensar cómo inició Coca-Cola. Si conoces la historia, seguramente entenderás que Coca-Cola pues no hacía refrescos de cola. Hacía un jarabe que trataba de afectar alguna cosa que no necesariamente era la sed. Y ese jarabe pues luego se volvió la Coca-Cola. Pero una vez que se volvió famosa la Coca-Cola, ya pasamos la etapa del nacimiento, por más de un siglo se ha quedado consolidada en el mercado. A veces con altibajos, ¿no? A veces le fue mal y por lo tanto cayó un poco su productividad y a veces le fue tan bien que mejoró mucho su productividad. Entonces significa que la etapa 2, esta de la empresa consolidada, es donde las empresas ganan dinero. En otras palabras, donde maximizan sus beneficios. Claro, actualmente la empresa Coca-Cola gana mucha plata, está mundialmente conocida. Hay lugares donde es más fácil comprar una Coca-Cola que comprar agua, por ejemplo. Entonces, ahí está. Y cualquier otra empresa de nuestro medio también, ¿no? Aquí en Cochabamba, en Bolivia en general, tenemos un montón de empresas que están ya consolidadas. Te decía, la empresa PIL es otra que está ya consolidada, es una empresa que está en Bolivia. Otra empresa, la Manaco también, ¿no? De Cochabamba. La Manaco está consolidada y está vendiendo todo el tiempo sus artículos de tipo zapatos y demás. Y cualquier otra empresa que tú quieras analizar, si está vigente en el mercado, es que está en etapa 2. Pero las empresas también mueren. Ya nacen, se consolidan y luego mueren. Y hay muchas empresas que tú seguramente conoces que han muerto. Esa muerte evidentemente hace referencia a que ya no producen lo que antes producían. No sé si han conocido, ahí le vamos a preguntar a quién le toca, a Ignacio Velasco. Ignacio, ¿conociste la empresa BlackBerry? Los celulares BlackBerry, Ignacio. Sí, listen. Sí, ok. ¿Alguna vez tuviste un BlackBerry quizás? Yo no, pero mis papás sí. Ah, ok, ¿ves? A eso me voy, tus papás. Las personas, ¿no? Que pues hace una década atrás estábamos plenamente usando celulares, pues básicamente era una costumbre tener tu BlackBerry porque era un celular muy potente y era antes, o apareció antes del iPhone, por ejemplo. Entonces, evidentemente, los BlackBerry eran la moda. Pero actualmente ya es difícil conseguir un celular BlackBerry porque la empresa simple y llanamente ya no los produce. Los celulares más conocidos de BlackBerry eran, por ejemplo, los Bolt y los Curve, los Torch y otras líneas más. Pero eran celulares muy útiles, muy interesantes, pero perdieron la batalla frente a las pantallas táctiles. Algo hizo BlackBerry para quererse mantener en el mercado, pero no le funcionó y actualmente ya no están vendiendo celulares, ¿no? La empresa que hacía los BlackBerry ya se dedica a hacer otras cosas. Y tal vez igual sus papás tenían esto, ¿no? Pero, a ver, Julio, te pregunto a ti, Julio, ¿conociste la empresa Nokia? ¿Los Sí, celulares listen. Nokia? ¿Sí? ¿Alguna vez tuviste un celular Nokia, quizás? No, pero sí, sí los vi. A través de tus papás o algo así, ¿no? La, Sí. la gente de mi época usábamos, pero realmente éramos fanáticos de los Nokia, celulares ya muy antiguos ahora. Y esos teléfonos Nokia eran pues revolucionarios. Ellos perdieron la batalla frente a los Blackberries y demás. Y luego todos perdieron la batalla frente a los de pantalla touch. Entonces, actualmente ya no encuentras muchos celulares Nokia. Sé que están por ahí uno que otro sacando un modelito, pero ya nadie los compra, ¿no? En cambio, si uno revisa las estadísticas de la mayor venta de celulares del mundo acumulado, Nokia se lleva la flor, por mucho. Pero no sé, ni siquiera iPhone le alcanza en la cantidad de celulares vendidos, ¿no? Entonces, los Nokia ya perdieron la batalla, ya no están produciendo actualmente celulares, salvo una que otra división menor. Pero la empresa Nokia ahora se dedica a la producción de otras cosas, por ejemplo, a la producción de terminales de Internet, ¿no? O cosas sofisticadas respecto al manejo de Internet y demás. Y finalmente, la última pregunta, esto va para Luis Fernando Ayala. Luis Fernando, ¿alguna vez has visto una cámara fotográfica que use rollo de película? Sí, listen. Sí, ok. ¿La has usado? Eh,
Creo que sí, no era las que hacía Nikon, si no me equivoco. Había varias, Canon, Nikon, pues Panasonic, Sony, había muchas marcas. Pero la idea es que usaban un rollito, ¿no? Una cosita como si fuera un dedal más o menos, ¿no? Entonces, así como Luis se está acordando, quizás algunos de ustedes también veían a sus papás usar esas cámaras fotográficas que tenías un rollo. Tenías que abrir la cámara, sacabas el rollo de película y tenías que 36 fotos que podías tomar. Después de las 36 fotos, se acababa el rollo y tienes que llevarlo al fotoestudio para hacer revelar las fotos. Y luego así tenías las fotos reveladas y tenías un álbum de fotos. Actualmente ya no hacemos eso, ¿no? Actualmente la cosa ha cambiado radicalmente. ¿Sí o no, Luis Fernando Ayala? Bueno, perdón por el lapsus, me atoré un poquito. Bueno, lo que les decía entonces, ya saben, ¿no? Básicamente hay aparatos antiguos que ya no se los usan. Entonces, eso hace referencia a la etapa 3. Muchas de esas cámaras fotográficas que usaban rollo ya ni se producen ni se venden y quizás ni las puedas comprar en ningún lugar, porque ahora las personas usan sus cámaras digitales o peor aún, usan sus teléfonos celulares, con lo cual ni siquiera la cámara ya está vigente en el mercado. Así que fíjate cuánta información podemos sacar de esta nuestra gráfica de productividad total. Las 3 etapas de la producción. Pero más allá de los colorcitos que te he presentado acá, quiero que recuerdes las 2 moralejas que hace minutos atrás te había comentado. Voy a reducir un poquito esto. Las moralejas son estas, ¿no? Y dice, si la gráfica es de tipo convexa, el valor de la pendiente de las derivadas empieza a aumentar. Y si la gráfica es de tipo cóncava, el valor de las pendientes en esas derivadas empieza a reducirse de 80 hasta 10. Evidentemente, la primera etapa, la de nacimiento, es convexa, lo cual significa que el valor de la derivada, vamos a hacer esto, no te olvides que esta es la derivada, ¿no? La derivada de Q respecto de L. El valor de esa derivada va a empezar a subir. Voy a hacerlo a mano alzada y luego lo vamos a arreglar. Empieza a subir. Y eso está subiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí valía 10, aquí valía 40, aquí valía 70, aquí valía, digamos, los mismos 85 de hace rato. Pero luego aparece el punto de inflexión, con lo cual cambiamos de escenario y llegamos a la parte cóncava. Y según la moraleja, la parte cóncava tiene que empezar a reducir el valor de la pendiente. Y por lo tanto esto empieza a caer. Y un poco chueco, lo voy a mejorar. Empieza a caer de tal forma de que llega a ser 0, es igual a 0, en el punto donde encontramos la máxima producción, máximo Q. Y claro, la pendiente negativa de la parte 3, esa es pendiente negativa, ¿verdad? De la parte 3, nos obliga a presentar una gráfica más o menos así, ¿no? Que ahora los valores son negativos. Eso significaría una productividad eminentemente negativa. Entonces, fíjate, ¿qué estamos encontrando? A partir del análisis de las derivadas en cada punto estamos derivando la función, cada valor que va hacia la derecha empieza a subir, hasta que llega a un tope. Y luego, en la parte cóncava, cada valor que vamos analizando empieza a caer, hasta que llega a otro tope, el cual vale 0. Y ese punto 0, evidentemente, es este de acá, según el gráfico del plano cartesiano. Porque este punto, ¿sabes? Vale 0, ¿no? Entonces la gráfica primero sube y luego baja. Esta de acá, la roja, ya no se maneja mucho, porque evidentemente no vas a trabajar o analizar empresas que ya han quebrado, pero es una etapa que teóricamente aparece por ahí. Le vamos a poner un nombre a esta gráfica de color celeste, ¿ya? Esta gráfica se va a llamar la productividad marginal del trabajo.
¿Ya? Entonces, esa es la gráfica con la cual estamos comenzando nuestra derivación de los modelos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sobre la gráfica celeste, principalmente. Ok, voy a tomar eso como que no hay preguntas. Vámonos a la otra gráfica. La otra gráfica tiene que ser la productividad promedio, o también llamada la productividad media, ¿ya? La de arriba te la acabo de explicar. Dice productividad marginal es la derivada en cada punto, y la gráfica pues es esta. Primero es dependiente positiva, el valor de la gráfica, y luego es dependiente negativa, hasta que choque con el punto cero, lo cual coincide con el punto máximo de producción. Cualquier otro valor posterior tiene un nivel de productividad negativo. Ese ya ni lo dibujamos, por lo tanto. El otro caso que quiero discutir, también con una gráfica como esta, es básicamente la productividad media o productividad promedio. Pero para eso necesito otra lámina, donde voy a dibujarte otra vez los dos cuadrantes, el cuadrante superior y el inferior. Solo que esta vez voy a hacer muchos más dibujos, muchas más líneas, y por eso te pedí a ti que tomes en cuenta una regla. ¿Ya? Si tienes una regla para tus dibujos, sería ideal. En este caso, entonces, vamos a derivar la productividad. Productividad media. O, ya sabes, productividad promedio. O sea, al final de cuentas son sinónimos, la media o el promedio. Esa productividad media o productividad promedio, no te olvides, en ecuaciones es básicamente esta. Tienes la producción total y la estás dividiendo sobre el número de trabajadores que están pues empleados y haciendo el trabajo dentro de la empresa. Las gráficas van a ser dos. La superior, y esta vez necesito hacer el gráfico un poquito más grande. Y claro, la inferior, que es donde vamos a tratar de unir todo. Aquí empezamos, un poquito chueco. Ahí va. En la vertical, ya sabes, medimos Q, como siempre. Y en la horizontal medimos L. Y esta es la gráfica, vamos a tratar de dibujarla adecuadamente, que convexa y luego cóncava máxima y luego la parte negativa. Ahí ves. Esa es nuestra gráfica de productividad total laboral. Los puntos de interés, te los vuelvo a poner. Es uno que está por acá, llamado el punto de inflexión. Y el otro punto de interés es este que está acá arriba, que es el punto de máxima producción, max Q. Voy a mover un poquito esto. Y luego voy a graficar el cuadrante inferior. Este cuadrante inferior no necesita mucho espacio. Y ahí está L. Y este cuadrante inferior lo que va a medir, lo que va a utilizar, se llama básicamente la productividad media del trabajo, que como sabes es equivalente a la producción total dividida entre el número de trabajadores. Ya ese es mi escenario. Vamos a agrandar un poco esto. Bien, voy a hacer referencia otra vez a la misma reglita, a la reglita llamada transportador, pero esta vez este transportador sí o sí va a iniciar en este punto rojo, en el punto de origen. Ya ahí, en este puntito, es donde va a estar el punto hueco del transportador, y por lo tanto el transportador medirá que esto vale 90 grados de inclinación, y esto va a medir 0 grados de inclinación. ¿Ya? Lo que quiero que hagan, chicos, es que de este punto de origen, ustedes grafiquen muchas rectas que van a ir cortando en varios puntos a la gráfica celeste. Fíjense, 1, 2, 3, 4, y por aquí una que la voy a forzar, 5. Ya todas han partido más o menos del punto este. Bueno, a mano alzada es un poco difícil, pero si tienes una regla, seguramente te va a salir más bonita la gráfica. Fíjate, la primera gráfica, la primera que hemos dibujado acá,
Me refiero a esta de acá. Esta gráfica corta en un punto, lo voy a pintar de color negro. Corta en este punto a la gráfica celeste. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ahora fíjate, la segunda gráfica, que es un poco más elevada en pendiente, esta de acá, corta en este otro punto a la gráfica celeste, a la función celeste. Ya tienes 2 puntos. La tercera, que sería esta de acá, ¿verdad? La corta por encima del punto de inflexión. Ya, bueno, fue coincidencia que salga por ahí, por si acaso. No he forzado mucho, pero me salió así. La cuarta, te das cuenta, es esta, ¿no? El quinto punto es una tangente. Así que aquí está una tangente. ¿Por qué una tangente? Es que es un punto que corta, bueno, que choca con la gráfica, pero que no la está atravesando. Y el sexto punto será uno que está, bueno, aquí, muy cerquita al punto máximo, y luego uno que está por acá en un punto de la parte negativa. ¿Ya? Porque claro, es a la derecha el punto máximo. Entonces, fíjate, tengo estos puntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Pues identificar que para cada punto existe un nivel de inclinación. ¿Inclinación de qué? De las líneas rojas. Tengo, ya sabes, una línea roja, 2 líneas rojas, 3 líneas rojas, 4 y 5 líneas rojas. Solo tengo 5 líneas rojas. Y les voy a pedir que para cada uno de los puntos del 1 al 5 me den un grado de inclinación. Ya vamos a seguir con la lista. Ya sabes, la figura del transportador tiene que seguir vigente en nuestras cabezas. Y el punto del medio es justamente donde medimos que esto vale 90 grados, esto vale 0 grados, y un punto intermedio por acá vale 45 grados. Con esa lógica, le vamos a pedir a Mateo Álvarez que nos indique cuánto cree él que vale la inclinación del punto 1. Te repito, el punto 1 es esta línea, ¿no? Sí, unos 25 grados. Ok, vamos a anotar 25 grados. Gracias. Matías Navarro, el punto 2, ¿cuánto de inclinación tendrá? Unos 35 grados. De acuerdo. 35 grados. Gracias. Otra vez, Carlos Mendoza, punto 3. El punto 3, creo que ahora sí los 45. Ya, Si no me ok. Va muy bien. Como es un dibujo a mano alzada, puede que esté yo equivocado, pero 45 me suena muy bien. Nicolás Escobar, el punto 4. Yo diría que unos 50 podría ser. Ya, 50, va muy bien. Gracias. Y Valeria Cadima, el punto 5. Unos 65 grados. De acuerdo, 65 grados. Solo para controlar, a ver qué tal. Camilo Guzmán, el punto 6. Unos 50 grados. Ya, tiene que ser 50, muy bien. Y finalmente, Adrián Rengel, el punto 7. ¿El 45? Ok, correcto. Y tiene que ser 45, ¿verdad? Porque antes, el punto 6, por ejemplo, comparte la inclinación con el punto 4, ¿no? Es la misma recta, no ha cambiado de inclinación. Por eso tiene que ser 50-50. Y el punto 7 comparte la inclinación con el punto 3. Y si el punto 3 medía 45 de inclinación, el punto 7 debe medir exactamente lo mismo. Así que gracias Camilo y Adrián. Decimos 45 grados. Ok, tengo entonces toda esta, no sé, telaraña de rayitas que me dan varios grados de inclinación y me dan 7 puntos de interés. ¿Para qué me sirve todo eso? Para hacer más telarañas hacia abajo. Cada uno de los 7 puntos, chicos, los 7 puntos nada más, los van a trasladar punto a punto al cuadrante inferior. O sea, hagan lo mismo que hago yo. El punto 1 lo traslado así con líneas punteadas al cuadrante inferior, va 1.
Ese es el punto 2. Aquí va el punto 3. Solo los puntos de interés, ¿no? En mi gráfica yo tengo 7 puntos. Si tú hiciste tu gráfica también a mano alzada, seguramente, y tienes más puntos o menos puntos, no pasa nada. Igual tienes que trasladar aquellos puntos que has identificado. Ahí va el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo. Bien, una vez que has trasladado los 7 puntos, que hasta ahí es hasta donde hemos llegado, lo siguiente es que a cada punto, a cada línea que acabamos de generar, le vamos a identificar su nivel de inclinación, su valor de la inclinación, desde 25 hasta 65. Entonces, fíjate cómo va la cosa. En mi caso, voy a ir pintando eso de color negro. La línea, esta del punto 1, vale 25. Yo supongo que esto vale 25. Ya lo estoy marcando ahí. O sea, para mí eso vale 25. El siguiente punto vale 35. Yo supongo que este punto de acá vale 35. ¿Te das cuenta? Está un poquito por encima. Y eso vale para mí 35 grados de inclinación. El siguiente punto vale 45. Entonces, el siguiente punto para mí es este. El siguiente vale 50. 50 para mí vale esto. Y el siguiente vale 65. 65 para mí vale esto. ¿Ya? Estoy haciendo una suerte de varias coordenadas, utilizando sobre todo las inclinaciones declaradas por ustedes en este gráfico. Después del punto quinto, que vale 65, voy a suponer que 65 está básicamente acá. Uy, hay que mover un poquito esto. Ahí está 65. ¿Qué pasa si quieres identificar el punto número 6? Pues como habíamos dicho, el punto 6 comparte el valor con el punto 4. Y ambos valen 50 de inclinación. Y luego el punto 7 que comparte con el punto 3. Y ese está por acá. Más o menos. Bien, una vez que tienes toda la secuencia de puntos, que son coordenadas, que hemos ido generando con esas lineacitas y las inclinaciones, ahora lo que nos toca es unir los puntos. Unimos todos los puntos. Y fíjate, me sale algo así. Claro, hay un punto hacia atrás y claro, hay un punto hacia adelante. Y esta gráfica de color negro se llama la productividad media del trabajo. ¿Ok? Esta sí la hemos dibujado paso a paso, no lo hemos hecho directamente a mano alzada y ya, porque hay mucha información relevante que podemos aprovechar en la gráfica superior. Con lo cual encontramos que la productividad media del trabajo inicialmente es creciente hasta que logramos el punto de tangencia y después es decreciente. Esta es información útil para un gerente, ¿no? Un gerente de recursos humanos, por ejemplo, si logra capturar y logra conocer cuál es la productividad promedio de sus trabajadores, pues va a preferir que todos tengan alto nivel de productividad. Y también va a buscar aquellos que tengan bajo nivel de productividad. Fíjate que el bajo nivel de productividad normalmente coincide con la parte negativa o casi pleno empleo de la empresa, ¿no? Entonces, como te decía antes, esta etapa es donde la empresa trabaja a largo plazo. Es la consolidación de la empresa y coincide, ¿no?, con los niveles más altos de productividad de los empleados. ¿Y cómo sabes que un empleado es productivo? Porque produce quizás más del promedio. O por lo menos produce muy bien lo que hace, pero produce. Entonces aquí tienes gente que produce poquito, digamos, produce 25, y hay gente que produce bastante, produce, digamos, 65. Imagínate que estamos hablando de la productividad de los muebles, ¿no? De gente que produce muebles. Estas personas de acá producen 25 sillas en un mes, y las personas de acá producen 65 sillas en un mes. Ahí sí es notorio, pues, este desfase o esta diferencia entre productividad de las personas, las poco productivas y las altamente productivas. Bien, ahí está el gráfico 2. Entonces tienes tú dos gráficos. Aquí tienes el gráfico número 2, llamada
la productividad media del trabajo. Y en en la hoja anterior, esta de acá, que no la hemos hecho con muchas líneas, pudimos haberla hecho, pero hemos apostado por explicarte la parte teórica y luego hacer el gráfico directamente. Pero fíjate, esta tiene, ya sabes, líneas muy definidas también. La parte creciente y un cero, ¿no? Un punto cero. En cambio, esta otra solo sube y baja. No te indica dónde hay un punto cero y tampoco donde hay un punto final. Solo es una que sube y que baja. ¿Ya? Bien. Seguramente están copiando, bueno, no sé, espero que sí. Y les pregunto, ¿alguna duda, chicos, sobre esta derivación gráfica? ¿Algún detalle que... No, nada? Todo claro. Ok, gracias. Bien, lo dejamos así entonces. Lo voy a mover ligeramente para abajo para darme un poquito de espacio. Bien, ahora sí, como está todo claro, fíjense, van a tener ustedes una tarea. La tarea de clase, ¿no? Vamos a poner aquí como actividad de clase. Actividad de clase. Y lo que quiero que hagan es, quiero que junten ambas gráficas en uno solo. La actividad de clase tiene dos cuadrantes. El cuadrante superior, que va a seguir siendo la función de productividad total, la gráfica que ya conocemos de memoria. Vamos a medir L en el eje horizontal y vamos a medir Q en el eje vertical. Y la gráfica tiene convexidad, concavidad, máximo y negativo. Y abajo entonces va a aparecer el otro cuadrante, que aquí te lo estoy dibujando. Ahí va. Tu tarea es, quiero que dibujes las dos gráficas del cuadrante inferior. Quiero que dibujes acá la productividad media del trabajo y también la productividad marginal del trabajo. ¿Cómo serán las gráficas si las pones al mismo tiempo? La productividad media y la productividad marginal, ¿ya? Tú ya tienes todos los insumos en la pizarra para poder desarrollar tu ejercicio. Lo único que te pido es que las dos gráficas estén al mismo tiempo en este mismo cuadrante. La referencia de arriba la haces tú. Tú sabes dónde está tu punto de inflexión, sabes dónde está tu punto máximo, que son referencias o pistas que te doy para que tú luego puedas hacer tus gráficos respectivos. ¿Ya? Son las 17:53, digamos 17:55. ¿Les parece 20 minutos, chicos, para hacer sus gráficas y subirlas vía una fotito a la plataforma? Ok, Media hora, pues, le dicen, porfa. vamos con 20. ¿Ya? Y si en 20 no podemos, aumentamos de a 5. ¿Listo? Está bien, listen. Ok, listo, chicos. Entonces, fíjense, su actividad de clase es generen el gráfico de la productividad media y la productividad marginal en uno solo. Pues consigan su hojita, una regla, háganlo con calma. Le van a sacar una foto y me la van a subir a la plataforma. Voy a habilitar en breve el espacio para que suban esta actividad de clase. ¿Ya? Cualquier comentario, cualquier duda, chicos, estoy aquí atento al micrófono. Tenemos entonces inicialmente 20 minutos para terminar la actividad. O sea, 6:15 los voy a estar molestando. Pero si necesita un poco más de tiempo, vamos a, obviamente, soltar también unos cuantos minutos adicionales. Y ya luego vemos, pues, qué tal nos fue. ¿Ya? Gracias, chicos. Procedan, por favor.
A ver, veamos chicos, ¿qué tal nos fue? Aquí está, AC4, la actividad de clase 4. Ok, tenemos 10 de 15. Vamos a dar 5 minutos más para que puedan presentar. Hasta 18 y 20. Luego yo voy a resolver el ejercicio. ¿Ya? Y luego de eso vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, los que ya terminaron, bueno, descansen 5 minutitos. Es bueno hidratarse un poco. Y 18 y 20 retomamos la clase. ¿Ya? Gracias. Dicen, ¿lo va a modificar o...? Ok, chicos, ya está el tiempo cumplido. Por si alguien está subiendo su actividad, pues ya sabemos que lo puede hacer en los últimos minutitos. Ok, tenemos 15 de 15, está genial. Les he puesto 3 minutos extra por si acaso, pero como ya hemos completado, entonces voy a proceder a realizar la derivación gráfica. Y con eso terminamos esta actividad de clase número 4. Bien, jóvenes, vamos a borrar esto primero. Y ahora sí. Hay algunos elementos de interés, por ejemplo, que vale la pena repasarlos de la lámina anterior. Por ejemplo, fíjense chicos esto, ¿no? En este gráfico lo he hecho a mano alzada, justamente pensando en la actividad de clase de hoy. Y tenemos 2 puntos de interés. El primer punto de interés es el punto de inflexión, que es este rojito. Y el segundo es el punto máximo. ¿Por qué me interesan? Porque el punto de inflexión implica el máximo nivel de la productividad marginal del trabajo. Y la máxima producción implica el punto cero de la productividad. Entonces ahí tengo el límite máximo y el mínimo. Ya sabes que los negativos no los vamos a graficar, pero por si acaso los tienes por acá plenamente pues identificados también. Entonces voy a proceder primero a graficar este escenario. Nos vamos a la otra hoja y bueno, aquí debo definir primero el punto de inflexión. Lo vamos a definir con un punto de color rojo, que para mí el punto de inflexión, digamos, es ese. Y luego el máximo nivel de producción, que en este caso vamos a suponer que es este otro. ¿Qué hacemos después? Los trasladamos para abajo. Ahí va uno. Y aquí está el otro. Bien. Lo segundo que hay que hacer es generar directamente el gráfico. Este gráfico lo vamos a pintar igual de color celeste como estaba antes. Bueno, está celeste arriba, ¿no? De color verde lo vamos a pintar. La idea del gráfico en el cuadrante inferior implica que en la primera etapa de la producción, eso tiene una pendiente positiva. Y luego, del punto máximo que se lo encuentra en el punto de inflexión, esto empieza a decrecer. Y cuando decrece llega hasta el punto cero. O sea, sí o sí logramos el nivel de productividad cero que está justamente en ese nivel. Y esa es la primera gráfica que tenías básicamente que presentar. Ahora, la segunda gráfica, vamos a hacerle suma a esta otra. Bueno, intencionalmente he puesto los puntos rojos también. Fíjate, aquí está el punto de inflexión y aquí es el punto máximo de la producción. Significa que este punto de inflexión no tiene nada que ver con la gráfica inferior, ¿verdad? O sea, si traslado los puntos hacia abajo, pues no tiene ninguna relación. Y lo mismo, el punto máximo de la producción tampoco tiene relación con la gráfica de la productividad media. Así que está identificado solamente por estrategia, pero no genera ningún resultado contundente respecto a la productividad media. Lo que sí tiene un resultado de interés es esto que te lo he identificado como la tangente, ¿no? La T1G de tangente. Esa tangente sí es relevante para nosotros. Y fíjate, yo voy a encontrar la tangente a partir de una recta que parte del punto de origen, ¿no? Y solamente genera este punto único.
¿no? Entonces, este punto para nosotros es el máximo nivel de la productividad media del trabajo. Bien, entonces voy a dibujar mi tangente. La voy a dibujar con un color amarillo para que sea identificada como una línea auxiliar. Y la tangente, voy a suponer que esa tangente pasa por este punto. Ese punto amarillo también. Entonces, la tangente, fíjate, ahí está dibujada. Bueno, sale un poquito chueco, pero es que entiendes que estoy dibujando a mano alzada, entonces no siempre me sale bonita la gráfica. Pero fíjate, este es el punto de interés. Esta es la tangente de referencia. Entonces, este punto lo voy a trasladar también para abajo. Y ahí va. Bueno, lo siguiente no es tan obvio, pero ojalá te hayas dado cuenta. ¿Te acuerdas las moralejas? Las moralejas de la lámina anterior te dicen, están aquí abajo, ¿no? Estas moralejas, chicos, les dicen que en la parte convexa y así también en la parte cóncava, lo que estoy hallando son tangentes. Tangente 40, tangente de 10, tangente de 80 de inclinación, tangente 25, tangente 45, tangente de 85. Al final de cuentas estoy hallando puras tangentes, porque son básicamente la derivada de mi función. O sea, cuando tú vas a generar la gráfica de la productividad marginal, lo que estás hallando son tangentes. Así de sencillo. Ese concepto es fundamental para entender lo que va a pasar a continuación. La productividad marginal, o sea, la gráfica esta, la que sube y baja, sí o sí son pendientes. Y si son pendientes, pues son pendientes de tangentes. Esa es la idea. La tangente, fíjate, esta amarilla, está cortando una parte cóncava, ¿verdad? Es una tangente más. Es el punto ABC de E, por ejemplo. Ese puede ser el punto E de las gráficas auxiliares que te he presentado hace minutos atrás. ¿Te acuerdas? Aquí estaba el punto A, aquí el punto B, aquí el punto C. Luego venía el punto D por acá, el punto E por acá y el punto F, por ejemplo. Entonces el punto E es un punto más dentro de la parte cóncava. Por lo tanto, este valor implica la pendiente negativa, la decreciente, la parte decreciente de la productividad marginal. ¿Qué significa? Que el punto de tangencia es el punto máximo de la gráfica de la productividad media. Y ese punto máximo se lo halla ahí, en ese punto es específicamente. ¿Por qué no más arriba y por qué no más abajo? Es que este punto es una tangente y todos los puntos de la línea verde son toditos tangentes. Este es uno más de esas tangentes y por lo tanto al lado izquierdo tiene pendiente positiva y al lado derecho tiene pendiente negativa. Y esa es la gráfica llamada productividad media del trabajo. Y la verde se llama productividad marginal del trabajo. Y notarás lo que ya te había anticipado, que básicamente la empresa maximiza sus beneficios en esta etapa, que es justamente la etapa de negociación de productividades entre el empleador y el empleado, ¿no? Eso que muchas veces hemos estado conociendo e identificando en las noticias, que nos dicen, ¿no?, que básicamente los obreros, los empleados y demás piden un incremento salarial con los empresarios y cada mes de mayo hay unas disputas que suba el sueldo, baje el sueldo, etcétera. Pues todo eso se lo vive en esta etapa, donde fíjate, la productividad debería ser la razón de ser de los sueldos de las personas. Si hay personas altamente productivas, pues ¿por qué no pagarles un sueldo más alto? Pero ojo, hay también personas poco productivas. Y hay un punto de interés, un punto intermedio, este de acá, donde podemos notar que quizás las productividades marginales y medias son iguales. ¿Ok? Y esta es la gráfica a la cual tenemos que llegar o a la cual teníamos que llegar con la actividad de clase número 4. Si te salió igualita, pues genial, va muy bien. Y si no, pues hay que revisar cuál fue tu criterio para encontrar una respuesta. ¿De acuerdo? Eso es, chicos. El modelo de la empresa, ya sabes, te lo dije desde el principio de la clase del día de hoy,
El modelo de empresa se lo identifica a partir de dos modelos, dos submodelos. El primero tiene que ver con la función de producción y esto es lo que justamente estás viendo ahora en la pantalla. De este se desprende el criterio de productividad marginal, la productividad promedio, la isocuanta, etcétera, pero simplemente es un punto de vista. Nos falta revisar el segundo punto de vista. Pero antes de pasar al segundo punto de vista llamada la función de costos, les vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, algún comentario sobre esto? No Hola. le hice. Ya, ok, muchísimas gracias. Gracias. Dicen, tengo una duda. El punto de tangencia, ¿qué dijo que era, perdón? La En la tangente, gráfica. Ajá. he dicho muchas cosas. ¿Hasta dónde me has tomado atención? ¿Dónde has Estaba hasta donde piden aumento los empleados, algo así estaba mencionando. ya. No, toda la parte amarilla en realidad. O sea, las negociaciones salariales entre los empleados, L, y los dueños de las empresas, la función de producción, normalmente se los realiza en este punto, ¿no? Y vas a encontrar gente con alta productividad, gente con media productividad y gente con baja productividad. Entonces, les decía, muchas veces esta gráfica puede servir para hacer un análisis de la empleabilidad. Fíjate que esta es una empresa, ¿no? Y la empresa va a contratar personas, va a generar, pues, justamente las contrataciones laborales. Pero, ¿cuánto les vas a pagar? En la negociación debería estar en esta parte amarilla. Nunca en la parte blanca de la izquierda, porque ya sabes, es de corto plazo, y jamás en la parte derecha, porque eso implicaría productividades negativas. Entonces, siempre se realizan las negociaciones laborales en esta parte amarilla, que además, como se los dije hace rato, coincide con la zona, la etapa, donde las empresas maximizan sus ganancias. Eso es lo que en general pues queda como corolario de esta primera parte del capítulo llamado la firma, o la empresa, claro. Bien, vamos a volver a esto más adelante, chicos. Les voy a dar ejercicios más adelante, o sea, para que ustedes puedan calcular cada puntito, ¿no? Este de acá, y puedan graficar, si gustan, la función de producción también. Por ahora estamos haciendo simplemente un análisis gráfico y un análisis meramente estático. Lo mismo sucede con la segunda parte del capítulo, llamado la función de costos. Así que, bueno, nos queda poquito. Voy a darles la introducción a la función de costos, lo cual está en las diapositivas. Así que vámonos un rato a las diapositivas. Y con eso, chicos, vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, justo no estaba esta gráfica de la tarea, ¿no?, en las diapositivas. Tampoco estaba en el libro, por eso no lo puse, pero te das cuenta que este es un elemento fundamental que el libro nos sugiere que vayamos a ir revisando. El punto A, ya sabes, es la división de la parte convexa con la parte cóncava, y el punto B es el punto máximo de producción. Y por lo tanto, cualquier punto del segmento inicial tiene una productividad creciente, ¿no? La productividad laboral, tal como lo indica aquí la leyenda. Y entre el punto A y el punto B, esta productividad laboral empieza a decrecer. Sigue siendo positiva, por si acaso, pero es cada vez más bajita. Y cuando pasamos del punto B, la productividad se vuelve negativa, ¿no? Está por debajo de cero, es negativo, -2, por ejemplo. Entonces, ya sabes, las empresas trabajan aquí, cuando están aumentando su producción, a pesar de que las productividades son cada vez más bajitas. Aquí no aparece la gráfica de la productividad media, pero tú ya sabes cómo hallarla. Y además sería más o menos como identificar una recta que choca como en este punto, más o menos como en 6. Ahí genera la tangente. Y por acá en 6 debería estar el punto donde la productividad marginal corta con la productividad promedio. ¿Ya? O sea, tratando de ser un poco pragmático con lo que hemos visto en la pizarra, más o menos por acá estaría esa tangente. Ahora sí, vámonos a la segunda parte del capítulo llamado la empresa. Y eso significa los costos. ¿Ya? Esto que tú ves en la pantalla
es básicamente una distinción de 3 tipos de costos que tienen las empresas. Pero antes, de forma previa, cuando tú tengas tu empresa, vas a producir, digamos, muebles de madera. Ya cualquier tipo de mueble de madera. Para poder producir muebles de madera, tú sabes muy bien que el output, o sea, el mueble de madera, necesita que consumas el capital, consumas horas de trabajo de las personas y consumas también materia prima y otros elementos. Tal como ya te he comentado varias veces, lo más probable es que en tu empresa que produce muebles de madera, vas a trabajar produciendo con la contratación de entre 4 y 8 personas. Este va a ser tu rango de trabajo. Y con eso vas a producir entre más o menos, digamos, 25 hasta 45 muebles por día, por decir un valor. Ya, esa es la idea según estos datos aproximados. Entonces tú, ya sabes, por día puedes llegar a producir más o menos como 40 muebles y ya sabes que vas a contratar hasta 8 personas. Ese es el tamaño de tu empresa. Pero, ¿será que es conveniente contratar realmente 8 personas? ¿No será más conveniente contratar solamente 7, quizás por el aporte que hace la octava persona? Fíjate que la octava persona que tú contratas tiene una productividad muy baja, ¿no? Casi cero. O sea, el aporte que ella realiza es muy bajito. Aporta, pero muy poco. Entonces, quizás no es tan conveniente contratar hasta el límite de la capacidad productiva o la capacidad de contratación. La octava persona puede no ser tan necesaria. La séptima también puede ser no tan necesaria, ¿no? Porque aporta poquito en función con los anteriores. Pero la persona 4, la persona 5 y digamos la persona 6 están en un entorno aceptable de productividad. La persona 4 hace, por ejemplo, 10 sillas. La persona 5 produce 8 sillas. Y la persona 6 produce, digamos, 6 sillas. Ya esas son sus productividades. La persona 7 produce 3 sillas. Y la persona 8 produce un cuarto de silla. ¿Ya? Midiéndolo en términos de productividad, implicaría ese aporte que cada uno de esos individuos genera al proceso productivo. Y ahí te vuelvo a preguntar a ti como gerente de tu empresa. ¿Te conviene contratar a 8? ¿A 7? ¿A 6? ¿A 4? ¿Dónde deberías quedarte tú en la contratación? Bajo ese esquema, una de las razones para tomar una decisión podría ser cuánto te cuesta cada trabajador. Porque al 4, 5, 6, 7 y 8 los vas a contratar para hacer el mismo trabajo. Todos van a ser sillas y mesas. Y les vas a pagar lo mismo, por lo tanto. Y ahí es donde aparece bastante notable esta idea de los costos. Entonces te dice, la línea verde se llaman costos variables, ¿ya? Es básicamente la línea que te dice que a medida que produces más, gastas más. Y ese gasto que haces como empresa se llama el costo de producción. Por ejemplo, para el tema de más muebles, si quieres hacer un mueble, digamos, compras 1 metro cúbico de madera, que te va a costar $1. Pero si quieres hacer más muebles, debes comprar más metros cúbicos de madera y te va a costar más pesos, ¿no? Vas a gastar más dinero. Tu costo se va a elevar. Si quieres contratar a una persona, le pagas un sueldo. Si quieres contratar 10 personas, vas a pagar 10 sueldos. Entonces ahí te das cuenta que producir más te cuesta más. Esta idea implica que la línea verde tiene que ser creciente. Mientras mayor sea el nivel de producción, mayor va a ser el nivel de costos. Entonces la relación evidentemente tiene que ser positiva. Pero ojo, hay una línea naranja, la cual significa un costo fijo. Entonces la línea naranja hace referencia a aquello que la empresa tiene que pagar, sí o sí, produzca o no produzca. A ver, ¿cómo sería la cosa? Vamos con el tema de la universidad porque, bueno, creo que es un tema bastante fácil de comprender. Chicos, ustedes en la universidad saben bien que un costo para la universidad son, por ejemplo, el número de docentes que contrata. ¿Ya? Nosotros los docentes somos un costo para la universidad porque somos un costo laboral para la universidad. Si solamente se abre un paralelo de teoría económica, ¿cuántos docentes hay que contratar? Pues 1. Si se abren 3 paralelos, porque hay muchos estudiantes que tienen que cursar la asignatura, y tengo 3 paralelos de teoría económica, ¿cuántos docentes debo contratar? Digamos 3. Entonces fíjate
Mientras mayor sea la producción de clases, mayor va a ser el costo de contratar a los profesores. ¿Ya? Entonces ahí ya sabes que la línea verde es creciente. Mientras más output, más clases, una clase, 2 clases, 10 clases, necesito entonces mayor costo, mayor gasto para contratar más profesores. Digamos, a un profesor lo contrato con 25, a 2 con 50, te das cuenta, a 3 con etcétera, y a 10 los voy a contratar con 250. Entonces el costo total de contratar a 10 profesores. Ese es el costo variable, pero ¿qué será el costo fijo? Normalmente el costo fijo es, en el caso de la universidad, podría ser la gente que trabaja en la parte de seguridad. Si han estado yendo quizás a la universidad últimamente o han ido antes de la pandemia inclusive, la universidad tiene un equipo de seguridad que está en la puerta y en las puertas en realidad, y ellos son los que resguardan las instalaciones. Y hay que contratarlos, ¿verdad? Porque tengamos o no tengamos clases, la seguridad es importante para el campus de la universidad. ¿Se imaginan que en esta etapa que no hay clases presenciales, porque todo es por computadora, se imaginan que no tengamos a la seguridad contratada para la universidad? Pues cualquier rato alguien puede entrarse y robarse las cosas, ¿no? O sea, la seguridad es importante, por lo tanto. O algo puede pasar con la universidad, con las instalaciones, qué sé yo. En cambio, nosotros ahora, como sí contamos con nuestros guardias de seguridad en las puertas, entonces sabemos muy bien que ellos resguardan muchas cosas, ¿no? Y si en algún momento, me refiero a dentro de poco tiempo, volvemos a las clases presenciales, estoy seguro que van a ustedes poder ver en las puertas al equipo de seguridad de la universidad. Entonces, ellos son un costo fijo. Tengamos o no tengamos clases en la universidad, ellos están ahí presentes, ¿no? Y están cuidando las instalaciones. En la noche, que no hay clases, con o sin pandemia, pasas por la noche y ellos están ahí. Pasas un fin de semana, ellos están ahí. Pasas Navidad, si quieres, ellos están ahí también. Entonces ellos son contratados de forma diferente y claro, tienen que estar sí o sí resguardando las instalaciones. Ya sabes, tenga una clase, tenga 10 clases o no tenga clase siquiera, el costo es fijo y hay que contratarlos sí o sí. En el caso de la universidad son básicamente ellos y quizás a otros pagos que hacemos, ¿no? Como el pago de la luz mínimo, el pago del agua mínimo y esas cosas que hay, que son costos fijos, ¿no? Y el nombre lo indica. Es un gasto que sí o sí vas a realizar, produzcas o no produzcas aquello a lo que te dedicas, como empresa, claro. Entonces, cuando tú ya identificas que hay esos dos elementos, la verde, que es un costo variable, y la de color naranja, que es un costo fijo, las puedes unir. Y si juntas el costo fijo y el costo variable, vas a encontrar el costo total. Entonces, la línea morada, bueno, es morada en realidad, parece negra, ¿no? Esta línea morada se llama el costo total, que a partir de ahora, ese costo total va a ser simplemente la unión del costo fijo con el costo variable. ¿Qué cosas tienes que revisar de la gráfica? Que la verde no es una línea recta, ¿no? Si te fijas y eres un poquito más diestro en ver la figura de color verde, te vas a dar cuenta que es cúbica la gráfica. Aquí me voy que es cúbica. Primero, fíjate, aquí hay un ligero cambio de pendiente que es de tipo cóncavo, es como una pancita más o menos. Aquí hay un punto de inflexión, luego se vuelve convexo. ¿Ya? Y si exageramos un poco la gráfica, más adelante te voy a mostrar gráficas más exageradas, ¿no? Que inicialmente son más o menos así, luego son convexos y se vuelven en algún momento completamente verticales. Claro, esta va a ser la gráfica del costo variable. La del costo fijo se va a mantener tal y como está. La del costo fijo siempre es así, es fijo. Y si juntas ese costo fijo, y si juntas el costo fijo más el costo variable, pues ya sabes que vas a encontrar el costo total. Sumando ambos se sale más o menos esto. Y así, así. Uy, se me fue el mouse, lo siento. Y ahora, y terminamos con esto, chicos. Se me fue por completo este mouse. Hago así la gráfica y por acá
se vuelve otra vez completamente vertical y es el costo total. La unión de ambos costos, ¿no? Entonces, esta es la introducción, chicos, de la segunda parte del análisis de una empresa, los costos. Y vamos a mañana a ver las gráficas de los costos. Y te voy a hacer una tarea similar a la de hoy día, que tú las unas, ¿ya? Y esta es la parte. Bueno, eso es todo por hoy. No hemos terminado la segunda parte, hemos iniciado, pero mañana vamos a tratar de concluir todo esto. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Que pasen buen resto de jornada. Un saludo a todos. Chau, chau. Hasta mañana, Licen. Mañana, Licen. Gracias. Hasta mañana, jóvenes. Gracias. Muy bien. Chau, chau. Hasta mañana, Lice. Gracias, Lice. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Chau, chau.